Edo, 1638. Un río atraviesa las montañas del norte en silencio absoluto. No se detiene, no se queja, no necesita motivación para seguir moviéndose. Simplemente fluye hora tras hora, día tras día, año tras año, sin fricción, sin resistencia, sin agotamiento. Ahora imagina que tú eres ese río, pero en algún momento de tu vida, alguien metió rocas enormes dentro de ti, una tras otra. Y ahora el agua tiene que pelear contra cada piedra para poder moverse. Cada piedra consume energía. Cada piedra te hace más lento. Y al final del día, cuando deberías estar lleno, estás completamente seco. Eso es exactamente lo que te está pasando. No estás cansado porque trabajas mucho. Estás cansado porque llevas años peleando contra piedras que tú mismo metiste en el río. En ese mismo río, esa misma mañana, un hombre de 58 años caminaba descalzo por la orilla. Se llamaba Miyamoto Musashi. El mismo Musashi que a los 13 años peleó su primer duelo a muerte. El mismo que a los 29 había ganado 60 duelos consecutivos sin perder uno solo. El mismo que escribió el libro de los 5 anillos, el tratado más importante de estrategia en la historia de Japón. Pero lo más extraordinario de Musashi no era su habilidad con la espada, era su energía. En una época donde la mayoría de los samuráis quedaban destruidos física y mentalmente antes de los 40, Musashi siguió entrenando, peleando, creando y enseñando hasta los 62 años. Sus estudiantes de 25 años no lo aguantaban, y cuando un joven samurái llamado Ryuji, que había viajado meses para estudiar con Musashi, llegó finalmente al río donde el maestro meditaba cada mañana, lo primero que vio lo dejó en silencio. Musashi no parecía un hombre de 58 años. Sus movimientos tenían la fluidez de un río, sin fricción, sin resistencia, sin desgaste visible, como si el tiempo simplemente no le afectara de la misma forma que a todos los demás. Ryuji se arrodilló frente a Musashi y le preguntó directamente a maestro: he estudiado tus duelos, tu técnica, tu filosofía durante años, pero lo que no entiendo es esto. Tienes 58 años y más energía que yo a los 22. ¿Cuál es tu secreto? Musashi no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el río durante varios minutos en silencio. Luego le hizo una pregunta que Ryuji no esperaba. ¿Cuántas piedras llevas en tu río? Ryuji no entendió y Musashi señaló el agua. Mira ese río, ¿ves cómo fluye sin esfuerzo? Ahora imagina que alguien metió una piedra enorme. El agua tiene que rodearla, tiene que pelear. Imagina 10 piedras. El río ya no fluye, se convierte en una batalla constante. Tú no estás cansado porque haces mucho. Estás cansado porque llevas demasiadas piedras dentro. Aquí es donde la filosofía de Musashi se conecta con algo que la ciencia moderna apenas recientemente comenzó a entender. Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge analizó a más de 800 profesionales durante 6 meses completos. El objetivo era entender por qué dos personas haciendo exactamente el mismo trabajo, con las mismas horas y mismo nivel de demanda, terminaban el día con niveles de energía radicalmente diferentes. Dividieron a los participantes en 3 grupos según cómo experimentaban su energía al final de cada jornada. El primer grupo describía su energía como completamente destruida, el segundo como baja pero funcional, el tercero, y esto es lo que vuelve loco a todos cuando lo escucha por primera vez, describía su energía al final del día como igual o mayor que en la mañana. La única variable que separaba al grupo destruido del grupo energizado no fue lo que hacían, fue la cantidad de decisiones que cada persona tomaba guiadas por miedo externo versus convicción interna genuina. El grupo destruido promediaba 47 decisiones diarias, guiadas por lo que otros esperaban. El grupo energizado promediaba menos de 12 a Musashi. Lo sabía sin necesitar laboratorio. Lo había descubierto a través de 60 duelos a muerte. El primer día que Ryuji comenzó a estudiar bajo la tutela de Musashi, el maestro no le pidió que desenvainara la espada. Le pidió que escribiera en pergaminos separados todas las obligaciones de su vida,
una por una, han todas sin excepción. Cuando Ruji terminó, tenía casi 40 pergaminos enrollados frente a él. Al-Musashi los observó en silencio durante varios minutos. Luego le pidió que los dividiera en 2 pilas. Primera pila, las obligaciones que decidiste libremente porque las amas o les encuentras significado genuino. Segunda pila, en obligaciones que metiste en tu río porque alguien más las colocó ahí. Por culpa, por miedo, por obligación social, por lo que otros esperan de ti. Ruji comenzó a clasificar, y mientras clasificaba, algo incómodo comenzó a emerger. La primera pila crecía lentamente. La segunda crecía rápido. Cuando terminó, los ojos de Ruji se fijaron en la segunda pila. Era casi el doble de tamaño que la primera. «Esas son tus piedras», dijo Musashi, señalando la pila grande. «Esas son las que te están consumiendo». Musashi escribió en el libro de los 5 anillos un principio que la mayoría lee superficialmente, pero muy pocos comprenden en su profundidad devastadora. No hagas nada que sea inútil. No era minimalismo estético, no era filosofía poética bonita, era una estrategia pura de conservación de energía. Musashi entendió algo fundamental. Cada obligación que no tiene significado genuino para ti activa en tu cerebro exactamente el mismo sistema que se activa cuando enfrentas amenaza física real. Tu cuerpo libera cortisol. Tu sistema nervioso entra en modo alerta. Tus músculos se tensan sutilmente. Y si llevas 30 o 40 de esas obligaciones generando esa respuesta de amenaza simultáneamente durante todo tu día, estás literalmente en modo de combate las 24 horas sin pelear nada real. Eso explica por qué llega la noche y estás completamente destruido después de un día donde objetivamente no hiciste nada físicamente agotador. Musashi mismo vivió esto antes de entenderlo. En su juventud, cuando ya había ganado sus primeros duelos, comenzó a acumular piedras sin darse cuenta. Peleaba para demostrar que era el mejor. Entrenaba para que otros lo admiraran. Estudiaba para superar a sus rivales. Cada decisión venía de afuera, de la necesidad de validación, de la competencia, del miedo a ser superado. Y durante esos años, aunque ganaba constantemente, se sentía agotado. Fue cuando se aisló, cuando dejó de importarle lo que pensaban otros, cuando comenzó a pelear solo por pelear, cuando el río se limpió por primera vez, y esa energía que surgió después, esa energía que lo sostuvo desde los 29 hasta los 62 años, fue el resultado directo de eliminar las piedras. Ruji comenzó a entender, pero todavía le faltaba algo. Le preguntó a Musashi, ¿cómo elimina una piedra sin destruir todo lo que está alrededor? Musashi sonrió, lo que raramente hacía, y le mostró el río otra vez. El agua no lucha contra las piedras, no las empuja, no las rompe, simplemente las rodea. Y con el tiempo, con paciencia, el agua misma las desgasta hasta que desaparecen. No necesitas arrancar todas las piedras de una vez, necesitas dejar de agregar piedras nuevas y dejar que el río haga su trabajo. Musashi le enseñó a Ruji un proceso que llamaba Kiyomeru, limpiar. No era meditación tradicional, era un ejercicio diario de 5 minutos en la mañana, donde Ruji revisaba cada obligación pendiente y se hacía una pregunta brutal. Si mañana nadie supiera que no hice esto, ¿tendría alguna consecuencia real en mi vida? Para la mayoría de las piedras que llevamos, la respuesta honesta es no. No hay consecuencia real, solo hay miedo imaginario. Y cuando reconoces que una piedra es solo miedo disfrazado de obligación, el río comienza a rodearla naturalmente. 3 meses después de comenzar a estudiar con Musashi, Ruji entrenó frente a otros samuráis en un torneo regional. Antes de ese torneo, en los años anteriores, cada duelo lo dejaba consumido. No físicamente, mentalmente. Entraba pensando en qué dirían otros si perdía. Entraba pensando en cómo se compararía con los demás. Entraba con el río lleno de piedras. Esa mañana del torneo algo era diferente. Cuando se enfrentó a su primer oponente, no había piedras. Solo había la espada, el movimiento,
el momento. Nada más en el duelo terminó en menos de un minuto. Pero lo verdaderamente impactante no fue la victoria, fue lo que sintió después. No sintió alivio, no sintió orgullo por lo que pensarían otros, sintió exactamente lo mismo que antes del duelo. Energía intacta, como si nada hubiera pasado, como si el combate no le hubiera costado nada real en energía. Después del torneo, Gruji buscó a Musashi, que lo observaba desde la distancia entre los árboles. Le pidió explicación. Musashi dijo algo que Ryuji guardó durante el resto de su vida, aun cuando el río fluye sin piedras. El agua no se gasta, solo se mueve. Y un río que solo se mueve puede florecer durante 1000 años sin detenerse jamás. Ahora mismo, mientras lees esto o me escuchas, piensa en tu día de ayer. Piensa en todas las cosas que hiciste y piensa honestamente, sin racionalizar, sin excusarte en cuántas de esas cosas las hiciste porque genuinamente les encuentras significado. ¿Y cuántas las hiciste porque alguien esperaba que las hicieras, porque te sentirías culpable si no las hacías? Porque es lo que se supone que una persona adulta hace a tu edad. Esa segunda lista es tu río lleno de piedras. Y mientras sigan ahí, no importa cuánto duermas, cuánto tomes vitaminas, cuántas rutinas de mañana implementes, siempre estarás agotado. La energía no se agota por el esfuerzo, la energía se agota por la fricción. Y la fricción viene de las piedras. Musashi escribió también en el libro de los 5 anillos en todo: no hagas lo que no es necesario. Esta ley no es sobre hacer menos por perezoso, es sobre elegir con precisión quirúrgica que merece tu energía y que no. Musashi peleó 60 duelos en su vida, pero nunca peleó un duelo que no lo desafiara genuinamente. Si alguien lo desafiaba solo por provocar, Musashi lo ignoraba. Si alguien lo desafiaba porque realmente quería aprender en combate real, Musashi aceptaba. Cada decisión era un filtro, y ese filtro era lo que mantenía su río limpio. Si esta historia resonó contigo, si reconoces tu río lleno de piedras en la forma en que describes tu agotamiento, hay una comunidad de hombres aplicando estos principios en su vida real. Únete a Elevachu. Mañana en la mañana haz esto, solo esto. Toma un papel y escribe todas las obligaciones que tienes esta semana. Una por línea en todas, aun cuando termines, marca con una cruz las que harías aunque nadie en el mundo supiera que las hiciste. Y marca con un círculo las que haces solo porque alguien espera que las hagas. Los círculos son tus piedras. No necesitas eliminarlas todas mañana, solo necesitas verlas. Porque un río que sabe dónde están sus piedras ya comenzó a rodearlas. Y eso es el primer paso hacia la energía que Musashi tenía. La energía que no se agota porque nunca se gasta en lo que no importa. Musashi no tenía genes especiales, no tenía fórmula secreta, tenía un río limpio. Y tú puedes tener lo mismo. El método está frente a ti. Empieza mañana. Un papel, una lista, las piedras reveladas. Tu río comienza a fluir ahora sí. Este video te hizo ver tu cansancio de otra forma. Deja un comentario con una sola palabra: Anrío. Quiero saber cuántos están listos para eliminar sus piedras.